Vamos a continuar viendo las condiciones que regulan el equilibrio de los cuerpos. Hasta ahora lo que estuvimos viendo eran las fuerzas, la sumatoria de fuerzas para obtener la resultante. Hemos visto los sistemas de fuerzas concurrentes, los sistemas de fuerzas no concurrentes. Hemos visto gráficamente y analíticamente cómo se calculaban la resultante y su posición. Y ahora vamos a sumar un elemento más, que es el equilibrio del cuerpo. En la figura tenemos un cuerpo rígido con una fuerza F aplicada. Vamos a comenzar a ver las condiciones gráficas de equilibrio. Veamos que si el cuerpo no está fijado en algún punto, el efecto cinemático de esa fuerza es una traslación. El estado de reposo, y vamos a ver las condiciones estáticas de equilibrio. Los sistemas de fuerzas, o sea que vamos a tener actuando un sistema de fuerzas con la fuerza F1, F2, F3, un polígono vectorial, va a estar, si sumamos la fuerza F1 más F2 más F3, obtenemos la resultante R. R reemplaza el sistema de fuerzas, o sea, va a ser un sistema equivalente aplicado sobre nuestro cuerpo rígido. Y produce el efecto de desplazamiento. Pensemos ahora que estamos tratando el equilibrio del cuerpo. O sea, tenemos que ver que el cuerpo se quede en reposo. Para ello tenemos que evitar que la fuerza R continúe actuando. Entonces tenemos que colocar una fuerza igual y de sentido contrario que la resultante. O sea que esa resultante que tenemos acá, le vamos a colocar un equilibrante igual y de sentido contrario. Cosa que sumadas vamos a tener un valor igual a 0. La sumatoria de la resultante más la equilibrante va a ser igual a 0. En otras palabras, tenemos que hacer que nuestro polígono de fuerzas quede cerrado. O sea que, volviendo al polígono vectorial, tenemos la resultante. Desde el punto O hacia el final de la fuerza R, allí colocamos la equilibrante y volvemos al punto O. De tal manera que el polígono vectorial que tenemos va a quedar o se va a constituir en un polígono cerrado. O sea que ese sistema no posee resultante y el cuerpo va a permanecer en reposo, porque hemos cancelado el efecto de la resultante. Si el polígono continúa abierto, existe una posibilidad de movimiento. Veamos las condiciones de equilibrio. El caso 1, por ejemplo, para que exista equilibrio estático, el polígono de fuerzas debe ser cerrado. Si el polígono es cerrado, cualquiera de las fuerzas actuantes es equilibrante a las restantes. Demostración del reposo traslacional o rotacional. Supongamos que tenemos un sistema de fuerzas no concurrentes con fuerzas peso 1, peso 2, peso 3. Hicimos el polígono funicular, obtuvimos la resultante que pasa por el punto M, en este punto. Hicimos el polígono funicular, el polígono vectorial, o sea que sumamos acá, después llevamos los rayos para acá, hacia el polígono funicular, y ahí obtuvimos la resultante. Entonces, en este caso, como tenemos un valor de resultante, el polígono es abierto y hay un efecto de traslación. Puede pasar lo siguiente, en un segundo caso, puede pasar lo siguiente, que la resultante sea igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si sumamos acá las fuerzas peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4, fíjense que acá nos da un polígono cerrado. Si nos da un polígono cerrado, la resultante es 0. Si trasladamos todas estas direcciones de los rayos, o sea, los puntos A, O, B, O, C, O y D, O, hacia el polígono funicular, lo hacemos al polígono funicular y nos quedan que el rayo 1 y el rayo 5 permanecen paralelos, pero acá en el polígono vectorial
no tenemos resultante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos queda la fuerza F1 y F5 separadas a una cierta distancia. O sea que ahí no tenemos una resultante, pero vamos a tener un equilibrio traslacional, pero el primero y el último lado van a ser paralelos y separados. O sea que el polígono, veamos acá en el punto 3, o sea, el punto 1 dice, polígono vectorial cerrado, resultante 0, no existe el sólido, está en equilibrio traslacional. El punto 3, polígono funicular tiene los lados extremos paralelos, no se cortan como los lados extremos del funicular son las fuerzas F1 y F7, que forman un sistema de dos fuerzas, de igual intensidad, misma recta de acción y sentido opuestos. Entonces tenemos que F1 más F2 es igual a 0 y la dirección OA es el valor, ¿sí? O sea que acá en el polígono funicular vamos a tener que el rayo 1 y el rayo 5 comparten la misma recta. No así en el polígono funicular en la que van a estar separados por una distancia d. Ese valor de distancia multiplicado por la escala me va a dar a qué separación real están las fuerzas. Multiplicado por el valor de la fuerza voy a tener el momento que está actuando. O sea que no va a existir equilibrio rotacional. El polígono vectorial cerrado no existe traslación, hay un desplazamiento. El polígono funicular tiene los lados extremos paralelos, no coincidentes, por lo tanto va a haber un giro del cuerpo. El tercer caso que pueden pasar con la fuerza, fíjense lo que puede pasar acá. Tenemos la fuerza peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4. Trazamos el polígono vectorial y acá sí tenemos un polígono cerrado. Y el rayo 1 y el rayo 5 son coincidentes. Entonces, allí sí podemos decir que el polígono funicular es cerrado, el polígono vectorial es cerrado, por lo tanto, no va a haber ni traslación ni rotación del cuerpo. O sea que un sistema en equilibrio total tiene que tener las dos cosas, polígono vectorial cerrado y polígono funicular cerrado. Enseguida continuamos con las condiciones analíticas de equilibrio. Continuemos viendo las condiciones analíticas de equilibrio de un cuerpo rígido. Antes expresamos entonces las condiciones gráficas de equilibrio. Dijimos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo tienen que dar igual a 0. O sea que no tiene que haber un efecto ni de traslación ni de rotación. Y expresamos las condiciones. Ahora vamos a usar ecuaciones de proyección y de momento para determinar estas condiciones analíticas de equilibrio. El primer caso va a ser el caso de fuerzas concurrentes. Entonces, y el segundo caso, fuerzas no concurrentes. Tomemos primero el primer caso con un sistema de fuerzas concurrentes en un punto. Para que haya un equilibrio traslacional, se garantiza con las siguientes ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, es una condición necesaria. Y acá están las fuerzas y todo tiene que ser igual a 0. La posibilidad de rotación está descontada porque no existe brazo de palanca. O sea que directamente esta sería una condición necesaria y suficiente. Otra forma de expresar esto puede ser usando una ecuación de proyección y una ecuación de momento con respecto a un punto. Acá está, o sea que acá vemos acá a la derecha un cuerpo, un sistema de fuerzas actuantes que son concurrentes, un punto C. Tomamos dos ecuaciones con dos incógnitas y despejamos los valores de equilibrio. Acá también podemos ver sumatoria de momentos igual a 0 de todas las fuerzas
en la tercera posibilidad de tener dos ecuaciones en un punto A y un punto B, y también con eso garantizamos el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrente. En el segundo caso del sistema de fuerzas no concurrentes, la condición analítica necesaria y suficiente para que un sistema de fuerzas no concurrente permanezca en equilibrio es que deba cumplir tres condiciones. La sumatoria de fuerzas de proyección horizontal y la sumatoria de fuerzas vertical tienen que ser igual a 0. Y la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Las dos primeras me van a garantizar que se cumpla el equilibrio a la traslación, y la tercera de que el equilibrio a la rotación se cumpla. Si se cumple, el sistema está en equilibrio total. Otra forma de expresar estas mismas ecuaciones de equilibrio, ¿sí?, es tomar una ecuación de proyección y dos ecuaciones de momento. O sea que acá vamos a tener siempre tres ecuaciones, y otra posibilidad es tomar tres ecuaciones de momento. Pero la condición es que los puntos A, B y C, donde toma el momento, tienen que ser puntos no alineados. La demostración de la primera condición, esta que pusimos acá, está puesta aquí a continuación. O sea que la sumatoria de fuerzas en H, o sea, las horizontales y las verticales, van a ser igual a 0. Debe existir una resultante, deben haber dos componentes R de X y R de Y que van a estar situadas según estas posiciones. O sea que en sumatoria de fuerzas en X me va a garantizar esta fuerza que sea igual a 0 y esta que sea igual a 0. Sumamos las dos componentes y voy a tener el valor de la resultante. Subsiste la posibilidad de que haya una rotación. Entonces tenemos que plantear una ecuación de momento con respecto a un punto cualesquiera. Y ahí planteamos entonces un sistema de equilibrio total, ¿sí? O sea que si se garantizan las dos primeras de proyección y la de momento con respecto a cualquier punto, tenemos el equilibrio total. Estas mismas expresiones de equilibrio podemos tomarlas de otras dos formas. Tomar una ecuación de proyección y dos ecuaciones de momento. La condición de que tenemos que ver es que los puntos A y B no sean perpendiculares a la proyección H que estamos tomando. O sea que si tomamos la horizontal, los puntos A y B no pueden ser perpendiculares o tener la dirección vertical, tienen que ser inclinados. En el punto 3, acá a continuación, esto está explicado por qué pasa esa situación. Nosotros pasemos directamente a ver la demostración del punto 3, o sea, tres ecuaciones de momento. Fíjense que si aplicamos tres ecuaciones de momento, no deben ser alineados los puntos A y B y C. O sea que el punto A, el punto B y el punto C tienen que estar formando una figura triangular. ¿Está bien? Porque si no, allí no podemos garantizar el equilibrio de la estructura. Hay toda una demostración, acá está a continuación, y muy sintética que lo van a entender perfectamente.